Tierra Santa, estamos en Tierra Santa. Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy estamos celebrando una fiesta que la iglesia no deja pasar por alto. Se trata de la fiesta de Santa Mónica. Esta insigne mujer, todos sabemos, la mamá de San Agustín, se caracteriza no por ser la madre de San Agustín, se caracteriza por ser una mujer de fe, arraigada en lo que cree, defensora de lo que cree, y capaz de transformar su oración en acción, no importa el tiempo que eso te conlleve. 1 año, 2, 10, 20, 30, no importa. Esta mujer alcanzó la gloria de Dios, porque su pensamiento estaba con Dios, mientras sus rodillas sabían clavarse en la tierra frente al Santísimo Sacramento del altar para pedir con poder por la conversión de su hijo. Supongo que alguna que otra vez lo hostigó un poquito, le habló, le dijo, le repitió, estaba dale que dale todo el día, eso pudo haber pasado. Pero en el momento que se dio cuenta que no dependía de ella ni de sus palabras, sino que dependía de Dios y del respaldo que su testimonio de vida diera a sus palabras, cuando empezó a dejarlo todo en las manos de Dios sin dejar de hacer lo que a ella le correspondía, comenzó a operarse el milagro en la vida de Agustín. ¿Y cuál fue ese milagro? Que se convirtió, que encontró el camino correcto, que volvió a la casa del Padre, que regresó a la iglesia como el hijo pródigo y que se revistió de fiesta. No solamente se convierte, obedece y completa su vida sacramental, sino que también entra al seminario, se forma para ser un sacerdote, se ordena al sacerdocio de hecho, es nombrado obispo. Por su vida, por su estilo de vida se le reconoce la santidad y es nombrado santo de la Iglesia Católica. Y por su sabiduría, adhesión y defensa de la fe, se le conoce como doctor de la Iglesia. Todo eso salió de las rodillas de una madre perseverante, del corazón de una madre enamorada no de su hijo, enamorada de Dios, de la paciencia de una madre que le decía a su hijo no lo que su hijo quería escuchar, ni lo que era su opinión personal, sino lo que Dios le mandaba a decir, aunque a su hijo no le gustara y aunque en su momento no estuviese de acuerdo. Todas esas cosas juntas, más todos los dones que esa mujer de Dios había recibido y que ella puso colocar en efecto, lograron no solamente la conversión de Agustín, lograron que hasta hoy estemos hablando de Mónica y de Agustín. No porque la Iglesia Católica idolatra a estos dos personajes, nada que ver, sino porque la Iglesia Católica reconoce, si Mónica pudo con tantos problemas, si Agustín pudo con tantos pecados a su haber, tú y yo podemos. Podemos y tenemos. Solo nos falta querer y colocar toda nuestra voluntad al servicio de nuestra propia salvación. La vida de esta mujer es una vida común y corriente, no tiene nada de extraordinario, solo que ella puso su fe en lo extraordinario y aprendió a esperar contra toda esperanza, a amar sin esperar nada a cambio, solo que sobre ella se cumpliese la voluntad de Dios, a dejarlo, dijimos ya, todo en las manos de Dios sin dejar de hacer lo que a ella le correspondía, y a ser fiel a la iglesia de Cristo, que es lo mismo que ser fiel a Cristo. Y cuando seguramente todo mundo le decía, ya deja eso, tu hijo nunca va a cambiar, ese nació para perderse, ese no tiene remedio, déjalo por incorregible, ella seguía rezando ante el Santísimo. Señor, si he encontrado tu favor, no pases de largo frente a mi tienda. Pero mientras yo no merezca tu favor, quedaré aquí para dar frente a tu tienda, frente al sagrario. Como el cirio que se desgasta, me desgastaré, hasta que una de las dos cosas pase primero.
que yo realmente vea la conversión de mi hijo, que es lo que estoy pidiendo. O que yo, aunque mi hijo no se convierta, vea, contemple, experimente la gloria de Dios y sepa que me voy a salvar por mi estilo de vida en fe, y que mi estilo de vida en fe como persona digna puede salvar a mi hijo. Seguramente así rezó Mónica más de una vez ante el Santísimo. Esperó y confió y alcanzó su meta. Ojalá que tú y yo podamos orar con el mismo poder por nuestros hijos, aquellos los que fueron engendrados en el amor, y aquellos los que Dios nos ha ido añadiendo por alguna razón u otra y nos pide que recemos, que oremos con poder por ellos y por su conversión diaria. Pidamos por la intercesión de Santa Mónica, que nosotros, imitando las virtudes de todos los santos, alcancemos que Dios fije su mirada en nosotros y algún día igual podamos decir con San Pablo: mírenme, síganme, porque yo miro, sigo, obedezco y cumplo en todo con la voluntad de Dios. Vamos a ver lo que tienen la liturgia de la palabra de Dios para nosotros en esta fiesta de Santa Mónica. La primera lectura fue tomada del apóstol San Pablo a los Corintios. Y es importante, es interesante, no deberíamos dejarla pasar por alto. Mira cómo comienza la lectura. Siempre leemos algunos versos e intentamos interpretar según el depósito revelado de la fe de la iglesia verdadera. Pablo, y siempre Pablo va a comenzar igual, y es lindo que comience así para dejar claro su identidad y la identidad del que lo hizo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Eso está claro, eso no hay que discutirlo más. Pablo está allí no porque es Pablo, sino porque Cristo lo llamó y lo puso al servicio de su iglesia, al frente de una porción de su iglesia, específicamente de aquel pueblo pagano, de aquellos gentiles, de aquellos que estaban en las tinieblas y también vieron esa luz que brilla. Y Sóstenes, que es un convertido también, y es nuestro hermano, porque una vez convertidos, caminando a la misma senda, todos hermanos de un mismo Cristo, hijos de un mismo Dios, miembros de una misma iglesia, participantes y creyentes en una misma fe. Y sobre todo solidarios en un mismo bautismo, celebrando una misma Eucaristía. Pues le escribimos a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y cuidado con no empezar a malinterpretar. La iglesia de Corinto no es otra iglesia. No es una iglesia aparte que fundó Pablo con criterios y dogmas y formas y maneras aparte, donde Pablo es el fundador y dueño de la porción. Es la misma iglesia que le tocó ir a Pablo o a Bernabé o a Santiago o a Felipe o a Tomás o a Bartolomé, a cualquiera de ellos. Marcos pasaron por allí, se quedaron allí el tiempo necesario, predicaron, convirtieron, ordenaron sacerdotes y los dejaron a la cabeza. Todo con el beneplácito y todo con la supervisión de la jerarquía de la iglesia, aquel magisterio que Cristo mismo puso a la cabeza de la iglesia que vino a fundar. Está hablando no de una iglesia distinta, sino de la iglesia que ahora florece en Corinto con muchos problemas, como floreció en otros pueblos con otros tantos problemas, y Pablo a través de las cartas iba bregando con eso, solucionando problemas, aconsejando, llamando a la paz, llamando a los disidentes a volver a la casa de Dios y pidiendo que no se predicaran falsos evangelios ni en nombre de Cristo ni en nombre de los apóstoles. Entonces, esta carta va escrita a la gente de Corinto con esta cláusula: a los santificados por Jesucristo, llamados santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. La santidad es un don, un regalo que Dios nos da. Entonces, a los hombres que vivieron en santidad hay que reconocerlo. Y al reconocerlos hay que ponerlos como testimonio de vida. Porque definitivamente la vida de un santo como Mónica está mucho más cerca de mi realidad que la vida del mismo Cristo, que sigue siendo Dios. O sea, la humanidad de Mónica me ayuda a pensar,
Mi humanidad caída, limitada, pecaminosa, también tiene derecho a restaurarse, a ser bendecida y elevada, y a crecer y alcanzar la santidad. La santidad no está reservada, ni es un título para 2 o 3 sacerdotes religiosos, religiosas. Es para el pueblo santo de Dios, aquellos que viven, decimos siempre, conociendo y cumpliendo con esa voluntad de Dios. Y esta misma carta, acto seguido, va a seguir diciendo: doy gracias a mi Dios continuamente por ustedes, por la gracia de Dios que se les ha dado en Cristo Jesús. Y la importancia que Pablo le da a esas palabras es capital, para que nadie se endiose, nadie se gloríe, nadie quiera comprar famas que no le corresponden ni le pertenecen, nadie quiere ocupar el lugar de Dios. Todo por la gloria de Dios, por el nombre de Cristo nuestro Señor, por el único Dios verdadero, entre Dios y los hombres un solo mediador, aquel quien único derramó su sangre preciosa en la cruz por todos nosotros. Pues en Él, en Cristo, han sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en toda ciencia, porque en ustedes se ha probado el testimonio de Cristo, de modo que no carecen de ningún don gratuito, mientras aguarden la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Está claro, y Pablo lo repite hoy. El Señor ha repartido don tras don, gracia tras gracia. Pero, ¿cómo se reparten los dones? Bueno, como aquel sembrador que salió a sembrar y tiró semillas por todas partes. Lo que pasa es que las semillas cayeron en diferentes terrenos. Los dones que el Señor reparte todos los días caen en el terreno que tú hayas labrado, que tú hayas preparado. Si tu terreno está ávido para ese don, florecerá, dará frutos y se ejecutará no para tu bien y tu provecho espiritual, para el bien de las almas, para el bien de la comunidad, para salvación de todos y por ende para ti mismo. Pero primero siempre la comunidad, la coinonía, la asamblea, los hermanos que se congregan y alaban y bendicen y glorifican y danzan y cantan, entran en éxtasis ante la presencia del Señor y hablan lenguas y reciben manifestaciones y manifiestan esas manifestaciones, pero que se mantienen fieles al Cristo de la gloria. No que se alejan, se apartan, se van, hacen otras cosas, interpretan y no fieles a la iglesia y al Cristo que fundó esa iglesia. Eso les mantendrá firmes hasta el final, para que sean irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué termina Pablo diciendo? Fiel es Dios, el cual les llamó a la comunión con su Hijo, la comunión con su Hijo, la coinonía, su Hijo Jesucristo nuestro Señor, a mantenerse en unidad. Hay división, hay separación, hay disidencia. Lógicamente no es de Dios. El Espíritu Santo es unidad, es disciplina ante ninguna otra cosa, es obediencia, es gracia, es mantenernos en un solo corazón y en una sola alma. Mira qué lindo rezaba el Salmo responsorial de hoy, que nunca podemos dejar de mencionarlo. Por alguna razón mayor, la iglesia lo coloca ahí. Es el Salmo 144. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. A eso estamos llamados. La Eucaristía es una fiesta y como una fiesta tiene que celebrarse con toda la solemnidad que tú quieras. Porque es importante que haya esa solemnidad, ese respeto por lo sagrado. Pero con una alegría desbordante que sea contagiosa, que el otro quiera venir, estar allí, participar, danzar, aplaudir, gozarse con el Cristo de la gloria en los momentos idóneos de esa celebración. Dejar que el Señor se manifieste, sobre todo en disciplina. El Señor es disciplina. Orden y disciplina. No es una anarquía, no es un desorden, no es que cada quien dice, hace, piensa y convertimos el culto casi en un circo, nada que ver. La Eucaristía es un rito, es una danza de alabanza al Rey. Es un estar enamorado de alguien y no querer ofenderlo ni con el pétalo de una rosa.
Es estar enamorado de alguien y querer pregonar y compartir ese amor con todos los demás y hacerlo extensivo. La Eucaristía es la danza de tu alma con el Espíritu Santo de Dios. La danza de tu cuerpo con el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. La danza de tus pensamientos con toda la sabiduría que nos llega de la palabra viva de Dios. Y la danza de tu vida con la promesa de la vida eterna. Para que podamos, decimos, ir algún día al reino de los cielos y celebrar esa eterna y definitiva Pascua, de aquella que Cristo dijo: yo no volveré más a beber del fruto de la vid hasta que no sea la eterna y definitiva Pascua en el reino de los cielos. Pero ustedes, hablando sobre todo con sus sacerdotes ordenados, a ustedes hagan esto en conmemoración mía, recordándome a mí como un memorial en memoria mía. Ustedes hagan esto, diría, siempre por el bien de las almas. Pues el salmista dice: bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. El católico práctico está llamado a alabar al Rey de Reyes, a glorificar su nombre, a bendecirlo, a invocarlo, a danzar en el nombre de ese Cristo. Si el Rey lo hizo desnudo frente al arca, tú y yo, revestidos de gracia, podemos hacerlo ante el Santísimo Sacramento del Señor, dejarnos guiar por la acción de ese Espíritu Santo y mostrarle al mundo cuánto Dios nos ama y a lo poquito que nosotros alcanzamos a amarle a Él y que tal vez sea suficiente para nuestra salvación. Así van leyendo los demás versos. Léelo siempre, por favor, en casa. Particípalo con tus hijos. Tenemos un evangelio también muy interesante que vale la pena detenerse en él. Está tomado, según San Mateo, en el capítulo 24, versos 42 al 51. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: manténganse en velas. Esa es la exhortación. Estén vigilantes. Sean los vigías. ¿De qué? De los enemigos del alma, para que no los sorprendan. Pero también del Señor, quien vendrá como ladrón en la noche. Y quien vendrá a darle a cada uno justo lo que cada uno merece. Que vendrá a pasar revista y a hacer juicio, y que vendrá a pedirnos cuenta de los dones y talentos que nos entregó, y de la fidelidad que le prometimos en la alianza, de lo que hayamos hecho con los sacramentos que nos regaló, el bautismo que nos hizo ser sus hijos, la confirmación que nos revistió con su armadura, la confesión que nos dio su misericordia y su perdón, la Eucaristía que nos alimentó con su cuerpo glorioso, el orden sacerdotal que nos permitió celebrar para el pueblo la Eucaristía y la vida sacramental, el matrimonio que nos permite cumplir con el mandato: crezcan, multiplíquense y pueblen la tierra, y aún también el sacramento de la unción de los enfermos que nos permite mantener estos cuerpos sanos para poder seguir trabajando por el reino de los cielos y en última instancia preparar nuestra alma para el encuentro definitivo con el Rey de Reyes, el Dios de dioses y el Señor del señorío. Pues el Cristo hoy en el Evangelio nos va a pedir eso: manténganse vigilantes, estén alertas, estén atentos. ¿Recuerdan aquel día del Getsemaní? El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Velen y oren, es la clave. Por ahí más o menos va la historia de este Evangelio también. Porque no saben qué día vendrá su Señor. Ya habla del juicio final, si quieres de la muerte, pero eso no es para asustarnos. La iglesia no asusta, no mete miedo. No es ese tipo de predicación apocalíptica el que la iglesia de Cristo realiza. Es la predicación del amor, de la conversión, de la acogida, del estreno en la fe, de qué bueno que volviste a la casa de papá. Hay una fiesta grande por un solo pecador que se convierta, que otros 99 que no precisen de esa conversión. Entonces es el tiempo en el que vendrá el Señor, pero que el día y la hora nadie lo sabe. Otro texto va a llegar a decir: ni siquiera el Hijo del Hombre. Para que no nos afanemos por esa situación que no nos compete, que no es nuestro asunto, que es asunto de Dios. A ti y a mí, está dicho ya, me compete estar alertas, vigilantes, estar preparados. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abriera un boquete en su casa.
Si yo supiera que me voy a morir mañana, yo haría lo que puedo y lo que no puedo por enderezar todos mis surcos, todos mis senderos, toda mi vida, por reconciliarme conmigo, con Dios, con el otro, con todo. Si yo supiera que es mañana, ¿cómo que si yo supiera? Tú lo sabes y yo lo sé. Puede ser hoy, ahora, mañana, 5, 10, 15 años. Va a ser que es lo definitivo. Pues sí sé que puede ser en este momento. En este momento tengo que estar preparado y en gracia. Tengo que haber hecho inventario real de mi vida. Y tengo que volver a la casa de papá. No voy a salvarme por ser un hombre religioso. Me salvo si fui un hombre justo, un hombre misericordioso, un hombre fiel. No voy a salvarme por un signo o una marca. Me salvo por un estilo de vida en santidad. Lo otro es bueno, necesario y aconsejable, pero esto es más importante. Que permanezcas fiel y que crezcas en santidad y cumplas con esa vocación. Sean santos como nuestro Padre del cielo es santo. Pues por eso estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensan viene el Hijo del Hombre. Te vas a morir y habrá un juicio final. Ojalá que en el entonces estemos preparados, pudiendo decirle al Señor, pudiendo responderle al Señor: yo tuve hambre, tú me diste de comer. Yo tuve sed, tú me diste de beber. Yo estuve desnudo, tú me vestiste. Yo estaba preso, fuiste a verme. Estuve enfermo, me visitaste y me hiciste la caridad. Porque por cada uno de estos pequeños, si con ellos lo hiciste, conmigo también lo hiciste. Pero si no lo hiciste con ellos, tampoco conmigo lo hiciste. Y cuando hablamos de vestir al que está desnudo, no solamente habla de darle una pieza de ropa, eso es lo más fácil del mundo. Cuando hablamos de vestir al que está desnudo, es ir directo al corazón, al alma. Revestir a la gente de dignidad, de respeto. Revestir a la gente en la vida sacramental como hijos amados de Dios y tratarlos a la altura de su bautismo. El que tiene hambre no solo quiere un pedazo de pan, quiere comprensión, quiere comunicación, quiere respeto, quiere paz, quiere el lugar que le corresponde en la sociedad. Si lo que queremos es un parásito, pues contrátate para llevarle pan todos los días. Te harás un daño a ti, le harás un daño a él en una manera de hablar. Si lo que quieres es que ese alma se salve, entonces condúcelo al pan vivo y verdadero, al del Cordero de Dios, al del que quita el pecado del mundo. Porque vendrá el Señor, dice el texto, como ladrón en la noche. Y cuando venga, habrá que darle cuentas. No basta con decir, pero es que yo no creía en eso. Bueno, la próxima vez que te pases una luz roja y el guardia te sorprenda, dile, es que yo no creo en el semáforo. A ver, si en ese plano puramente humano, el guardia te va a decir, bueno, pues si no crees, no te puedo dar un boleto. O a ver si te da dos por irresponsable. Pues aunque no hay comparación, lo mismo con el reino de los cielos. No bastará con decir, yo no creo, no lo sabía, nadie me lo dijo, no bastará. Tenemos que estar alertas y preparados. Y el conocimiento, la información está hoy por todas partes. Tenemos que alimentar también nuestro conocimiento. Bienaventurado el criado, si el Señor al llegar lo encuentra portándose así. En verdad les digo que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si el criado dice, mi amo tarda en llegar, no va a ser muy temprana su llegada. Y empieza a pegar a sus compañeros, a comer, a beber con los borrachos. El día y la hora que menos lo espere, llegará el amo y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los hipócritas. Son dos opciones. O estamos con Cristo o de espaldas a Cristo. O lo conocemos, lo aceptamos, le amamos y le servimos y trabajamos por la salvación de las almas. O vivimos como si Dios no existiera y esperemos el día del juicio, al día, aquel en que se ha dicho 1000 veces ya, a cada uno según lo que cada uno merece. Yo pienso de esta manera. Hay muchas enfermedades terribles acosando al hombre del siglo XXI. Tú recuerdas, siempre decimos esto, tú recuerdas lo que se decía del hombre del siglo XX. Del hombre del siglo XX se decía que era un hombre solo. Y eso era verdad. Era un hombre solo.
¿Y qué fue lo que dio a luz ese hombre solo? Lo que trajo al mundo, lo que concibió. Al hombre del siglo XXI. ¿Y qué se dice del hombre del siglo XXI? Que es un hombre herido y que puede herir, que sabe herir. Esa puede ser nuestra realidad. Es un hombre sin Dios, de espaldas a Dios, endiosándose a sí mismo e inventando dioses falsos. Es un Dios en competencia con el Dios verdadero. Es un hombre capaz de creerse más que el mismo Cristo, con la opción de fundar una iglesia y que la iglesia que él fundó por encima de la de Cristo sea la iglesia verdadera. Cuando llegamos a esos términos, la cosa está bien mala. Y se debe a algunas de varias enfermedades que padece esta sociedad. Podemos decir que la primera enfermedad vamos a llamarla la apostasía. Y la apostasía no es otra cosa que separarnos, irnos, no creer, no aceptar a Dios como el Salvador, irnos de la casa. Por años se ha dicho, la Iglesia Católica es apóstata. Es que no es apóstata el que se queda en casa, es apóstata el que se va, el que rechaza, el que no quiere participar, el que se divide. Ese es el apóstata. Entonces, el de casa, con más o menos pecados, con mayor o menor gracia, es fiel, está ahí, persevera. Quizá no con la mejor conducta, quizá con el mayor escándalo, pero está ahí, permanece. Y cuando Cristo vino a fundar la iglesia, ¿para quién fue que la fundó? Él lo dijo, yo no vine para los que están sanos, vine para los que están enfermos. No para los que están en gracia, están santos y salvos. Vine para los pecadores, o sea, para mí, para ti. Entonces, este Cristo te pide, mira, ya renuncia a tu apostasía. Regresa a casa. Regresa a la vida sacramental. Regresa a la iglesia. Ven a enamorarte de este Dios. ¿Qué es lo que te gusta de ese lugar que estás? El brinco, el salto, la pandereta, el gozo, ese espíritu que tú sientes y experimentas. ¿Lo tenemos? En mayor número y en mejor cantidad. Lo tenemos. El Espíritu Santo de Dios se mueve con poder en la iglesia verdadera. Y hace signos y prodigios. Y nos lleva a danzar y al éxtasis y hablamos lenguas y cantamos cánticos de alabanza. Y Él hace maravillas en nuestra vida. Lo tenemos. La palabra de Dios, si en algún lugar está la palabra de Dios explicada e interpretada, es en la iglesia. ¿Qué es lo que te gusta? Ven, lo tenemos. Y encima de esa porción que tú tienes allá, tenemos el todo. No es un compendio, no es un resumen, tenemos el todo. Y lo que tenemos en demasía es la Eucaristía. Es la misericordia de Dios en el sacramento de la confesión. Es la acogida general y absoluta. Y es una ley de vida muy simple, muy simple. Esto es bueno y esto es malo. Tú haces lo que a ti te dé la gana. Tú eliges. Ante ti se abren el bien y el mal, el calor y el frío, el fuego y el agua. Tú eliges. Si elijo el fuego, me puedo quemar, pero también me puedo alumbrar. Si elijo el agua, me puedo quitar la sed, pero también me puedo ahogar. Yo elijo y luego acciono de acuerdo a lo que elijo. Y la iglesia te invita a elegir el bien. Y si cayeras en el mal, si te dejaras seducir por los enemigos del alma, te regala el sacramento de la confesión. Te acoge, te levanta sin señalamientos, sin sentarte a la parte de atrás o cosas por el estilo. Tu lugar es tu lugar. Porque cuando estás en la iglesia verdadera, tu lugar está reservado en el corazón de Cristo. Además de la apostasía, también está otra enfermedad que se llama el hedonismo, que es el placer por el placer. Busco el placer. Si esto me gusta, es bueno. Si no me gusta, rechazado, aniquilado, no quiero saber. No quiero sacrificios de ninguna clase, porque lo que importa es que yo sea feliz, que yo disfrute la vida, que disfrute mi tiempo, que la pase bien en este mundo. Eso está matando a nuestra juventud, que son gente de cosas desechables, y el amor se ha vuelto desechable, y la pareja es desechable, y hasta los hijos son desechables. Porque el hedonismo me lleva a buscar solo el placer que yo
esté bien. El amor verdadero me invita al sacrificio. Por mis hijos, cualquier sacrificio. Por este matrimonio, cualquier sacrificio. Por mis papás, cualquier sacrificio. Aún por mi trabajo, aunque el jefe no se lo merezca, cualquier sacrificio. El amor verdadero, el amor que viene de Dios, el que se escribe con D de letra mayúscula, también acepta, admite y evoca al sacrificio. El hedonismo no, placer, puro placer, que yo esté bien, que yo sea feliz y lo demás por un tubo. Ese hedonismo nos está calcinando, nos está matando, nos está dejando sin el núcleo, sin la célula básica de la civilización, que es la familia, el amor intrafamiliar, el respeto, la compañía. Con razón nos está matando la soledad. Y con tantas heridas, si somos capaces de herir, quizá en autodefensa, pero en fin de cuentas, heridas. Y si empezamos a crear un mundo de víctimas, al final tendremos un mundo sin Dios, de espaldas a Dios. La egolatría es terrible como enfermedad. Es el culto a mí mismo. Yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. Si hubiese un quinto lugar, si hubiese, entonces yo también, para no perder la costumbre. Esa egolatría me quiere colocar en el lugar de Dios. Y con tal de que yo esté en el lugar encumbrado que quiero, hay que humillar, hay que burlarse, hay que maltratar, hay que rechazar, hay que saquear a cualquiera que no piense como yo. Y si los que piensan como yo se me convierten en rivales y me hacen la competencia, me los llevo también. Porque el culto es a mí. El rey del universo soy yo. Desde ese punto de vista no hay comunidad, no hay familia, no hay amor, no hay nada. Porque solo prevalece el bien propio y olvidamos el bien común. La mitomanía. Estamos enfermos de mentiras, mentiras en la política, en la iglesia, mentiras por todas partes, mentiras descaradas. Nos mentimos a nosotros mismos, nos creemos nuestras mentiras. ¿Y la mentira de quién es la mentira? La verdad es la hija de Dios. Y los que caminan en la verdad se encuentran con Dios. Y la verdad les hará libres. El demonio es el padre de la mentira. Si me convierto en un mentiroso compulsivo, en un mitómano, si todo es mentira, todo es exagerado, automáticamente ya no soy hijo de Dios. Comienzo a vivir como hijo de las tinieblas. Y la proyección es otra de las enfermedades. Toda la porquería y la basura que hay dentro de mí la escupo encima de los demás. Para taparme. Si yo te acuso de ser un mentiroso es porque yo hablo con la verdad. Es que tú eres un engreído porque yo soy una persona honesta, seria, recta. No, tú eres un hipócrita. Aquí el sincero soy yo. O sea, esa forma de escupir, de vomitar sobre ti mi miseria para verme yo menos miserable y en fin de cuentas yo fui el que salvó la situación porque yo denuncié lo que estaba mal. Necesitamos ver estas enfermedades y curarnos de ellas, porque el día y la hora nadie lo sabe. Y si cuando el Señor llegue nos encuentra con toda esta basura en el corazón, no hay espacio para Él. Dios no cohabita con el pecado. La razón de esta senda por el mundo es que vayamos vaciando nuestro corazón de toda miseria y de toda inmundicia, de toda calamidad, y lo vayamos llenando de Dios, de obras de caridad. Porque en fin de cuentas la proyección va contra el otro y el amor va a favor del otro. Vamos a pedir al Señor que nos ame con poder en esta mañana, que nos bendiga con su gracia, que nos rescate de nosotros mismos y que nos dé el don de la paz y nos ayude en la salvación de nuestras almas. Que te bendiga el Dios que es vida, el Dios poderoso, el Dios que es amor. Que te suscribas a este canal, por favor, siempre te lo pedimos. Que dejes tus comentarios allí y tus sugerencias. Que nos hagan las críticas que crean necesarias. Podemos mejorar, claro que sí. Y deja tus intenciones para que las podamos llevar a la misa. Busca primero el reino de Dios con su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Que te bendiga el Rey de Reyes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.